¿Cómo van? Buenos mediodías para todos. Es un placer darles la bienvenida a este primer almuerzo académico del año, que retoma las prácticas que hemos sabido cultivar en el pasado inmediatamente reciente. Realmente todos saben, y creo que en esto lo que hago es expresar lo que todos y cada uno de nosotros siente. Es un gran placer poder encontrarnos para tener un espacio pequeño, por cierto, de sociabilidad y un espacio de intercambio y poder ver caras y poder tratar con profesores que no necesariamente enseñan lo mismo que nosotros, sin estar apurados por la lista, por el curso, por el examen. Así que renovamos todos y cada uno, y en esto me siento muy profesora de la casa y no el ama de llaves que me toca desempeñar. Realmente creo que el espacio es lindo y que el espacio lo disfrutamos todos. Y en esta inteligencia es que este es nuestro primer almuerzo. Vamos a tener otro indudablemente en junio y seguiremos así en el segundo cuatrimestre. En esta ocasión, como todos saben, porque se los contamos en la invitación, nos va a acompañar Adrián Goldín. Adrián es un profesor de larga data de esta casa, es no solamente profesor titular de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, sino que actualmente es el director del departamento. Adrián, como la mayoría... ustedes se colocaron todos ahí atrás para que los tuviéramos de costado. Esto no es real. El mundo del trabajo se puso de este lado, pero bueno, no vamos a sacar inferencias respecto de la izquierda o la derecha donde se han colocado, porque... Pero bueno, como todos saben, Adrián no es solamente, como muchos de nuestros colegas en el mismo departamento, no es solamente profesor de esta casa, sino que es una personalidad conocida en el mundo del derecho del trabajo, tiene una larga trayectoria en el ámbito internacional. Adrián y yo charlamos bastante sobre los temas para la charla de hoy y creo que, como dice cualquier buen dueño de casa, pero en esta ocasión esto es rigurosamente así. Lo que salga bien es mérito de Adrián, lo que salga mal es culpa de mi elección. Los dos juntos, un poco más porque yo lo promocioné, decidimos que hoy Adrián iba a comentarnos sobre el modelo argentino de las relaciones laborales, una mirada crítica. Probablemente hubiéramos podido encontrar otros temas más pacíficos, pero en todo caso nos pareció también que, siendo esta la Facultad de Derecho de la Capital Federal, la Facultad de Derecho de algún modo más grande del país en dimensiones y por lo tanto en cantidad de profesores y de estudiantes, nosotros no podemos soslayar el hablar sobre los grandes temas. Y en esta inteligencia es que le pedimos a Adrián que nos acompañara hoy. Entonces los invito a escucharlo a Adrián Goldín por unos 30 minutos como habitualmente, después abriremos a preguntas, cafecito y cada cual sigue trabajando. Gracias a todos. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecerle a la señora decana, Mónica, esta invitación, que para mí es un altísimo honor. Quiero agradecerles a todos ustedes la presencia acá, por esa disposición a aguantarme un rato. Y si me permiten, me voy a tomar la licencia para hacer un modestísimo y pequeñísimo homenaje. Me parece que es la oportunidad, profesor con profesores, a Carmen Argibay, a quien hemos perdido recientemente, y eso porque Carmen Argibay fue una mujer noble y una jueza ejemplar. Y en un momento en que sentimos en que en la Argentina faltan modelos, creo que Carmen es quien puede servirnos de modelo, de modo tal que no quería dejar de decirlo porque estamos todavía afectados por esta pérdida tan dolorosa. Bueno, yo voy a hablar del sistema de relaciones laborales argentino. Ustedes saben que el sistema de relaciones laborales, en una definición elemental, ¿así se escucha bien? En una definición elemental, es el conjunto de actores y relaciones que se
producen en el sistema de producción. Claro que tenemos 30 minutos nada más. Un tema de esta envergadura daría para hacer varios seminarios sucesivos, de modo tal que voy a hacer solamente señalar una serie de rasgos, una serie de características, y me voy a limitar al campo de lo que denominamos las relaciones colectivas, que tienen como actores a los sindicatos, a los empresarios y sus organizaciones y al Estado, que es un espacio particularmente significativo desde el punto de vista social y desde el punto de vista político. No quiero empezar sin decir que el sistema argentino de relaciones laborales tiene algunos aspectos positivos que vale la pena destacar. El sistema argentino de relaciones laborales exhibe, por ejemplo, unos sindicatos poderosos y una negociación colectiva activa, lo que es una precondición de equidad y de equilibrio en el sistema de relaciones de producción. De modo tal que esto es claramente un valor que desde luego es conveniente preservar. Pero al mismo tiempo hay que decir que el sistema argentino de relaciones laborales evidentemente tiene también problemas. Y solo por mencionar a modo de ejemplo, después voy a tratar de identificar algunos de esos rasgos, podría mencionar tal vez el déficit democrático. Déficit democrático, me refiero a la democracia interna de los sindicatos, reconocida más modernamente incluso en el propio ámbito sindical. Hace pocas semanas un connotado dirigente sindical y diputado nacional presentó un régimen legal, una propuesta, un proyecto de ley tratando de exaltar la democracia de los sindicatos. Fue severamente cuestionado por su propio ámbito, pero de todas maneras pone en evidencia que tenemos un problema, lo que llamamos el déficit democrático. Tenemos un problema, digamos, en la relación del sistema de relaciones laborales con la alternancia política. Ustedes saben que cada vez que asume el gobierno un sector o un partido que no forma parte del pensamiento prevaleciente en el régimen sindical, la pregunta típica, simplemente porque existe, es ¿cómo van a hacer para gobernar con los sindicatos en contra? Hay un tema, hay un problema. Ha habido fenómenos de defección representativa. En los años 90, nuestros sindicatos han acompañado lo que no en los restantes países en donde un proceso así se dio, han acompañado la privatización del régimen jubilatorio, han acompañado la sanción de un régimen de accidente de trabajo francamente mezquino e inconstitucional, que finalmente fue declarado inconstitucional, y eso ha tenido acompañamiento sindical. Hay problemas, y yo creo que es importante tratar de empezar a discutir y saber por dónde vienen los problemas, cuál es la razón de esos problemas. De modo tal que este tipo de rasgos que yo voy a destacar, tómenlos simplemente de ninguna manera como conclusiones, sino más bien como hipótesis con pretensión explicativa para tratar de entender por qué pasan con nuestro sistema de relaciones laborales las cosas que pasan. Los rasgos que voy a señalar son unos pocos, digamos, como les decía, hace falta mucho más tiempo para poder hacer una descripción completa. El primero es el de la alta intervención estatal, la profunda, íntima intervención del Estado en la vida de los sindicatos. Con una singularidad, el tema de la intervención estatal en la vida de los sindicatos, lo diría más ampliamente, en la vida de los actores colectivos, sindicatos y empresarios, tiene una delicada tesitura. El Estado debe intervenir en la vida de los actores colectivos, debe hacerlo, necesariamente debe hacerlo, y la OIT, los órganos de control de la OIT que expresan de alguna manera la conciencia jurídica universal, dicen el Estado no puede estar ausente en la vida de las relaciones colectivas, debe, por decir algunas cosas, promover, fomentar, estimular, recomendar, sugerir. Pero lo notable es que si se pasa de rosca, uno pasa rápidamente de un sistema de un Estado activo que promueve la equidad social a través del fenómeno colectivo, pasa a un Estado intervencionista y autoritario que va a significar inmediatamente la restricción
de valores tan importantes como la autonomía colectiva y la libertad sindical. De modo tal que estamos en un espacio sofisticado. ¿Cuál es el punto exacto en que podemos querer la intervención del Estado? Ni más que eso, ni menos que eso, y no es fácil encontrar al punto. Les aclaro, y no voy a hacer el largo inventario acá para no, digamos, aburrirlos, pero el conjunto de mecanismos de intervención del Estado en la vida de los agentes colectivos y de sus relaciones es realmente notable y yo diría abrumador. Primer dato, que va a llamar la atención. El problema es cuál es el agente de intervención, cuál es el agente estatal de intervención en este orden de relaciones. Pues todos ustedes saben, y nos suena muy natural, es el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo es el sujeto que interviene en el campo de las relaciones colectivas de trabajo en la Argentina. Sin embargo, digamos, cuando uno mira los dictámenes de los órganos de control de la OIT, están diciendo sistemáticamente, no, el Ministerio de Trabajo no puede ser. Las relaciones colectivas deben manejarse en la lógica de la autonomía. Pero si es que hubiera alguna necesidad de intervención, el Ministerio de Trabajo no puede ser, porque el Ministerio de Trabajo no es un sujeto independiente. Dicho así con todas las letras, pero esto no es novedoso. Esto se ha dicho incluso respecto a la Argentina, pero en décadas y décadas de actuación de los órganos de control. ¿Por qué el Ministerio de Trabajo no es un órgano independiente? Debe ser evidente para ustedes, pero vale la pena recordarlo rápidamente. El Ministro de Trabajo es el secretario laboral del jefe de gobierno, del presidente de la República, y por lo tanto su tarea es la de defender las políticas públicas. Es así. Digamos, y los sujetos colectivos, particularmente los sindicatos, tienen entre sus funciones el derecho y la potestad de cuestionar las políticas públicas en busca de la defensa y representación de los intereses que representan. Por ejemplo, la OIT admite la huelga general, el paro político, cuando no tiene un sentido estrictamente partidario, que tiene por objeto poner en cuestión determinadas políticas públicas que juzga contradictorias con los intereses, por ejemplo, de los trabajadores. De modo tal que el Ministerio de Trabajo no puede intervenir porque es juez y parte en el debate sobre las políticas públicas que las entidades sindicales y también las empresarias tienen el derecho de poner en cuestión, incluso los sindicatos con medidas de acción directa como el tema de la huelga. De modo tal que debería estar claro que el Ministerio de Trabajo no lo puede ser. Una norma reciente de este gobierno lo ha admitido implícitamente cuando crea para la calificación de las huelgas en los servicios esenciales una comisión independiente. Por supuesto, tiene que ser una comisión independiente, no puede ser el Ministerio de Trabajo el que resuelva sobre esos conflictos. El problema es que solamente ese punto es el que ha sido objeto de consideración. Y entonces, ¿qué pasa cuando interviene el Ministerio de Trabajo? Quiero hacer una aclaración porque es importante. Yo he sido funcionario del Ministerio de Trabajo. Creo profundamente en la administración del trabajo. Me parece fundamental para construir esa sociedad en donde tengamos la posibilidad de elaborar esos niveles de equidad. No estoy hablando contra el Ministerio de Trabajo, que además es la contraparte de la Organización Internacional del Trabajo y es un sujeto altamente valorado. Estoy diciendo solamente que el Ministerio de Trabajo no puede intervenir en el campo de las relaciones colectivas de trabajo. Simplemente eso. Pero tiene muchísimos roles que cumplir, muchísimos roles en los cuales no podemos prescindir del Ministerio de Trabajo. Tengo que hablar de cuestiones de relativa actualidad. Piensen ustedes que hace no muchos años, digamos, cuando se planteaban las cuestiones de encuadramiento sindical, ustedes saben qué son las cuestiones de encuadramiento sindical. Son aquellas cuestiones en donde un sindicato procura, digamos, incorporar a su esquema de representación a un determinado colectivo de trabajadores. Normalmente se los tiene que arrebatar a otro sindicato, por lo menos es así en la lógica del sistema argentino de trabajo. Pues bien, el Ministerio de Trabajo intervenía, y cada vez que intervenía a favor de un sujeto que era en el que en ese momento planteaba todas las cuestiones de encuadramiento sindical. Se puede decir porque no hay en esto un juicio de reproche, sino simplemente una descripción. El sindicato de camioneros ganaba todas las cuestiones de encuadramiento sindical. La semana pasada, una lista avalada por el sindicato de camioneros quiso presentarse
en las elecciones de uno de los 4 sindicatos del ANSES y el mismo Ministerio de Trabajo le dijo que no podía hacerlo, dejando una lista única, que es una lista, digamos, vinculada con el otro sector sindical. Notable experiencia que permite a los mismos sujetos comprobar en un corto periodo de tiempo que la intervención del Ministerio de Trabajo no es valiosa porque hoy me sirve y mañana me va en contra, y lo que necesitan los sindicatos y las organizaciones empresarias es el respeto de su autonomía. No, digamos, puedo dejar de decir que el Ministerio de Trabajo no le otorga la personería gremial al CTA, digamos, pese que ahora, bueno, hay una fractura, digamos, hay un sector de la CTA más cercana, digamos, al Ministerio de Trabajo. No le puede otorgar la personería gremial a la CTA, porque no lo toleraría otro sector sindical, concretamente no lo toleraría la CGT. No le otorgaron la personería gremial ni la sin prescripción a la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte, que la tuvo que obtener a través de la justicia. El Ministerio de Trabajo no lo podía hacer porque el otro sindicato del sector, la UTA, no lo podría tolerar. Todo un fenómeno, digamos, que está, digamos, sesgado e invadido por ese compromiso político que hace, y acá estoy diciéndolo de vuelta, pero a modo de conclusión, que el Ministerio de Trabajo, un valor del sistema político argentino, sin embargo, no es un agente válido para intervenir en las relaciones colectivas de trabajo. De paso, déjenme hacer una referencia, porque me parece interesante, al tema de los encuadramientos sindicales. ¿Qué es lo que se sabe públicamente de los encuadramientos sindicales? De pronto nos enteramos porque dice una empresa, me han bloqueado, digamos, y no me permiten salir y entrar mi mercadería porque quieren, digamos, imputar trabajadores de esta empresa a un determinado sindicato. De vuelta es el sindicato de camioneros, no es ninguna novedad. Por supuesto que el sindicato de camioneros niega que haya bloqueo. Dice, eso no es un bloqueo. Puede ser que no sea un bloqueo, no tiene importancia. Pero la pregunta es, ¿entre quiénes es el conflicto ese que se está sustanciando? La primera respuesta evidente sería entre el sindicato de camioneros y la empresa. ¿No es esa la verdad? El sindicato, el conflicto se da entre el sindicato de camioneros y el otro sindicato que hasta ese momento reúne a esos trabajadores. Puede ser empleados de comercio, puede ser aguas gaseosas. Varios sindicatos han sido afectados y esto significa que es un conflicto entre sindicatos, que se presenta como un conflicto entre un sindicato y una empresa y no lo es. La empresa no es nada más que el ariete para prevalecer sobre otro sindicato. Y esto me ha hecho reflexionar sobre el tema del poder sindical. El poder sindical, me pregunto, lo planteo como hipótesis, está concebido para dar la lucha en las relaciones de producción con la contraparte empresaria que es la que es titular del, digamos, poder económico, pero no está concebida para dar la lucha contra otros sindicatos menos poderosos. Yo tengo la impresión de que en estos conflictos de encuadramiento sindical lo que hay es la prevalencia de un sindicato más poderoso por sobre otro sindicato más poderoso bajo la imagen de un conflicto con una empresa. En esta lógica de la intervención sindical, déjenme decir algo que me parece que es fundamental que lo tengamos claro, porque a lo mejor nos damos cuenta de una oportunidad y no nos damos cuenta de que sucede sistemáticamente. En la Argentina, al protagonista sindical no lo eligen los trabajadores, sino que lo eligen los gobiernos. Y tengo que ejemplificar con la realidad, por más que sea, digamos, de alguna manera enojoso, pero tengo que hacerlo porque es la única manera de que se vea que es así en realidad. Gobierno de Menem venía una CGT, después denominada CGT Azopardo, la CGT de Ubaldini, una CGT que le había planteado 13 paros generales al gobierno anterior, al gobierno del presidente Alfonsín, y Menem le dice, conmigo vas a tener que firmar, textual esto, casi textual, un pacto de que no me vas a hacer la huelga. Ubaldini le dice, yo soy peronista, seguramente no te voy a hacer la huelga, pero firmarte nada, porque no es serio que un dirigente sindical firme un compromiso de esa naturaleza. ¿Qué hizo el gobierno? Dio nacimiento a una segunda CGT. Recuerden ustedes, la CGT San Martín por un congreso que hubo en ese teatro, una CGT, digamos, que tenía al frente un destacado dirigente del comercio, Guerino Andrioni,
y utilizó todo el aparato de intervención que tiene el régimen argentino. Le dio a ese sector sindical, a la CGT Andrione, a la CGT San Martín, todos los respaldos y le dio, digamos, a la CGT Azopardo, todavía dirigida por Ubaldini, todos los rechazos, todos los instrumentos de intervención, hasta que Ubaldini salió del esquema de la representación sindical. El gobierno de entonces eligió su contraparte sindical. Pasó lo mismo en el gobierno, digamos, cuya primera manifestación estaba a cargo del presidente Néstor Kirchner. Cuando Néstor Kirchner asume el poder, había 3 sectores sindicales que se disputaban la representación. Estaba la CTA, entonces a cargo de Víctor de Genaro, del cual se podía suponer una identidad ideológica con el gobierno de entonces. Estaban los denominados gordos, por los cuales el gobierno evidenciaba cierto grado de desprecio, y estaba el sector de Moyano, digamos, que aparecía como el sector más poderoso, más beligerante. Claramente el gobierno de entonces tomó la decisión de escoger, digamos, a Moyano, y indujo a una unificación que tuvo, digamos, una conducción tripartita en un primer momento, con Moyano a la cabeza. Finalmente los otros 2 representantes, me acuerdo todavía, porque soy un hombre viejo, que era una dirigente sindical mujer, de apellido Rueda, me parece que se llamaba, y un dirigente del sindicato del gas, y finalmente quedó Moyano. ¿Por qué quedó Moyano? Porque fue el elegido. Fue el elegido hasta que en 2011 le soltaron la mano, y ahí lo deseligieron. Y entonces vino el nuevo actor elegido, que ahora son los gordos, que fueron objeto de desprecio en aquella oportunidad. No importa decir lo que está bien y lo que está mal, si los gordos están bien, si Moyano está bien, si la CGT de Genaro, lo que importa es que si uno mira con cuidado y con escrúpulo, a la gente principal sindical no lo eligen los trabajadores, sino que lo eligen fundamentalmente los gobiernos. ¿Por qué? Mi hipótesis es que porque el sistema tiene extremos que permiten tener ese tipo de conducta. Será por otra razón, tal vez, pero que esto sucede y es conveniente saberlo y tenerlo en cuenta. Segundo rasgo, que a mi juicio tiene carácter dominante y explicativo, es que, digamos, tenemos un régimen de sindicato único impuesto por la ley y habilitado por el Estado, que en este caso precisamente es el Ministerio de Trabajo, el sujeto del cual dijimos que no debiera intervenir en estos vínculos. Tenemos un régimen de sindicato único, digamos, que ha sido cuestionado por la OIT en las últimas 4 o 5 décadas, de modo sistemático, y que finalmente la Corte puso en evidencia. La Corte Suprema de hoy, la prestigiosa Corte Suprema que hoy tenemos, dijo sí, esto es algo que se vincula con el monopolio y esto es un problema. ¿Por qué es un problema? Sepan ustedes, porque ustedes lo saben, que los regímenes de sindicato único prevalecieron exclusivamente en países que tuvieron las dictaduras más atroces. Sindicato único hubo en la Italia fascista, en la Alemania nazi, en el Portugal de Oliveira Salazar, digamos, en todos los países de detrás de la cortina de hierro, y sigue la lista, y todos ellos abandonaron el régimen del sindicato único exactamente en el momento que transitaron desde el autoritarismo a la lógica democrática. Es notable. Y no es el caso de la Argentina. Y entonces hay que preguntarse qué pasó, qué pasa en Argentina, por lo cual no hayamos abandonado el régimen del sindicato único como lo hicieron los portugueses, los italianos, los alemanes, los países de la Europa del Este en transición. ¿Qué es lo que pasó? No lo sé, pero tengo una hipótesis, que se las voy a proponer, digamos, uno podría decir, Perón, el general Perón, fue el primer agente político que reconoció a los sindicatos y a los trabajadores como sujetos del sistema político. Gran mérito del peronismo que pudo reconocer a ese sujeto sindical y a los trabajadores como sujeto relevante del sistema político. Emprendió una estrategia de distribución que hizo
que los trabajadores no estuvieran mejor ni antes del 45 ni después del 55. Eso no se puede negar, eso pasó efectivamente. Y eso quedó impreso en la memoria histórica de los trabajadores, de sus hijos y hasta de sus nietos. Y después de eso, no vino, como uno podría decir, recordando las experiencias que uno más ha seguido y querido, no vino una transición, una luminosa transición democrática como la española, vino un gobierno de facto. Al peronismo sucedió un gobierno de facto y a ese gobierno de facto después lo sucedieron débiles democracias y poderosos gobiernos y dictaduras militares. De modo tal que en ese contexto, para los trabajadores, para sus hijos y para sus nietos, el modelo sindical de la etapa peronista no es un recuerdo ominoso, ni muchísimo menos, es el testimonio de un tiempo mejor que tal vez tenga aptitud explicativa para saber por qué este modelo sindical sigue vigente. Yo no soy peronista, pero no puedo ser ciego, no puedo dejar de advertir que la lucidez del general Perón generó un fenómeno de estas características que ha permitido preservar su modelo hasta los días que corre. Cuando uno dice, este es un régimen de sindicato único y por tanto es contrario al principio de libertad sindical, esto está claro, lo ha dicho la Corte, lo han dicho los organismos de control de la OIT, la pregunta es si esto que estamos planteando es solamente una cuestión de principios. Somos defensores de la libertad sindical y por lo tanto estamos contra un modelo sindical que pone en cuestión el modelo sindical. A mí me parece que el problema no es solamente principista. Cuando uno tiene un régimen de estas características, se genera un fenómeno que uno puede describir de esta manera. También a modo de hipótesis, si se puede poner en discusión, pero bueno, los dirigentes acceden democráticamente al poder, pero como se ha privado al sistema del mejor de los mecanismos de control por parte de las bases de su conducción, que es el derecho de irse si no se sienten bien representados, entonces, una vez accedido al poder, intervierten, acá utilizo términos comercialistas, intervierten en el sentido de la representación y a partir de ese momento se hacen cargo más bien de la representación del aparato que de la representación de los propios trabajadores y eso genera un fenómeno de burocratización y oligarquización largamente descrito por los sociólogos y que nosotros tenemos claramente presente en la Argentina. Para hacer una síntesis, también a modo de hipótesis, uno podría decir, el régimen argentino no solo no tiende a neutralizar las tendencias naturales de burocratización y oligarquización de las organizaciones, sino que las promueve. Y eso es un elemento, por supuesto, altamente riesgoso. Les aclaro, no es bueno que los trabajadores se vayan de un sindicato si ven que sus dirigentes no lo representan, pero peor es que no lo puedan hacer. Y una vez que puedan hacerlo, no lo hacen. Tenemos el luminoso ejemplo de Uruguay, acá enfrente, un régimen de absoluta libertad sindical con sindicatos únicos, pero no impuestos por la ley, sino por el talento y la inteligencia de los trabajadores, que se quedan en el sindicato porque se genera una cultura en que los dirigentes hacen solo lo que a los trabajadores les conviene y los trabajadores hacen solo lo que a los trabajadores les conviene, que es quedarse en ese sindicato. Ese mismo sindicato que mientras en Argentina se acompañaba la privatización del régimen jubilatorio, en Uruguay los sindicatos lograban hacer, digamos, un plebiscito para resistirla y lograr un resultado menos comprometedor. Como el tiempo se me está acabando y puedo todavía, digamos, ese modelo de burocratización, que no es casual, que es el producto de una lógica que primero es una lógica del sistema y después se convierte en una lógica cultural. Ese modelo de burocratización hace que se den como constante intercambios que algún colega sociólogo ha llamado organizacionales con la cúpula, beneficios para la cúpula, que a veces van acompañados por beneficios para las bases, es lo que ha pasado en la Argentina en los últimos años, y a veces van acompañados por, digamos, la desvalorización de los intereses de las bases, como pasó durante el gobierno anterior, el gobierno de los 90. Esos intercambios cupulares son una constante
que acompaña siempre al modelo. Lo que cambia a veces es que si se hace a favor de los trabajadores o se hace contra los trabajadores. Yo diría, por eso en algún momento escribí, que el modelo argentino es un modelo reversible. Hoy sirve para beneficiar a las bases, mañana sirve para contener y restringir los derechos de las bases, como pasó en los 90. Lo que es constante es el intercambio popular, es lo que pasa por arriba. Eso sucede siempre de modo sistemático. Esto de la reversibilidad del sistema, digamos, obliga a pensar en cómo tener un sistema que no sea reversible, que sea invariablemente comprometido con los intereses de los trabajadores, porque te guste o no te guste, para eso están los sindicatos. Nosotros necesitamos tener un país en donde cada actor haga lo que corresponde que haga ese actor. Y si se trata de los sindicatos, necesitamos un país donde los sindicatos se ocupen invariablemente y no reversiblemente de defender a los trabajadores. Un tercer rasgo que voy a mencionar y tal vez sea el último de los que puedo en el tiempo limitado que tengo, es que el modelo sindical es el elemento fuerte del sistema de relaciones laborales y es el que condiciona las acciones de los otros sujetos del sistema. Guillermo O'Donnell calificaba el sistema argentino como un sistema segmentado porque, digamos, es muy fuerte en relación al fenómeno de regulación de los sindicatos y mucho menos riguroso en su relación con los empresarios. Sin embargo, influye fuertemente en los empresarios y la actuación de los empresarios en el campo de las relaciones laborales es básicamente reactiva. Cuando hay un gobierno, la década de los 90, que contiene a los sindicatos, que les impide avanzar, los empresarios avanzan. Y vino todo el proceso de flexibilización laboral. Cuando el gobierno, digamos, cambia el tono, como ha sucedido en los últimos años, y se pone del lado de los trabajadores, los empresarios retroceden y esperan. Uno podría decir que los empresarios, curioso, ¿no? Notable, porque no pasa lo mismo en el mundo, En los últimos 10 años no se ha hablado de flexibilidad laboral en Argentina. ¿Por qué no se habla de flexibilidad laboral en Argentina? Porque los empresarios reactivamente, frente a un agente sindical que ha tenido respaldo estatal para avanzar, están hablando, en este momento voy a hablar de un distinguido profesor de esta casa, a los empresarios durante muchos años, últimamente, les ha bastado con intentar contener los avances reformadores de Héctor Recalde. Perdonen que ponga el nombre, pero lo pongo porque es un amigo y un colega, digamos, en esa dimensión reactiva. El último punto es el tema del sistema de relaciones laborales y la alternancia democrática. Y para mí es un gran punto es un tema fundamental. El último punto es, decía, el de los sindicatos y la alternancia democrática. El problema que se plantea entre los sindicatos y la alternancia democrática, y yo creo que tiene que ver con estos mismos fenómenos que hemos estado describiendo. En un sistema tan intervenido, los sindicatos tienen un modelo de acción sindical tributario del Estado, con el que tienen una íntima relación y al que reclaman propio y adicto. Y por lo tanto, digamos, interactúan con el gobierno propio y adicto en una relación que cambia, a veces como dominantes y otras veces como dominados. Depende de las relaciones de poder. En la Argentina hemos visto de todo, el sindicato dominante y el sindicato dominado. Y en cambio, cuando el gobierno no es propio, confrontan en el ánimo de asegurar el regreso del gobierno propio al gobierno. Ese es un problema, no debiera ser así. La acción sindical debería ser necesariamente compatible con todas las manifestaciones de la democracia representativa. El último punto, miren cómo miento yo, digamos, esto es una vieja táctica que... ¿Cómo? 3 o 4 últimos. Este no es el último, este es el penúltimo. No, pero digamos, quiero decir, digamos, hay un tema que me importa mucho, que es el tema del diálogo social. El tema del diálogo social, ustedes saben, es la manifestación más genérica de la autonomía, que significa todo tipo de diálogo y consultas entre los actores sociales, los sindicatos, las organizaciones empresarias y el Estado sobre cuestiones de interés común. El diálogo social, y acá viene la hipótesis dura, no es posible en la Argentina. No hay diálogo social en la Argentina. Yo sé que es, digamos, aventurado decirlo, pero, digamos,
lo voy a decir y lo voy a ejemplificar. Porque para que haya diálogo social hace falta agentes sólidos e independientes, los sindicatos, las organizaciones sindicales, las empresarias, y un Estado no colonizado por ellos ni que los quiera colonizar. Y eso no está garantizado en la Argentina. Y un acuerdo producto del diálogo social, un acuerdo marco, por ejemplo, no se sostiene si no ha sido celebrado por esos sujetos consolidados e independientes, no colonizados ni en posición de colonizar. Voy a hablar solamente del último, el Acuerdo Marco de 1994, el Acuerdo Marco que dio lugar a todo el proceso de flexibilización posterior, también al régimen de accidentes de trabajo. Se firmó, se celebró, fue un acuerdo tripartito, nadie quiere acordarse de él. Y rápidamente todo el mundo trataba de decir, yo no estaba en la firma de ese documento, pero lo firmó la Unión Industrial, lo firmaron los empresarios y lo firmó el Estado. ¿Por qué no puede sostenerse un pacto de esas características? Básicamente un pacto que no es el producto de la auténtica, autónoma representación de los sectores, no es sostenible en el tiempo y no lo vamos a tener, no vamos a tener manifestaciones reales de diálogo social hasta que no logremos esas condiciones de autenticidad plena y no intervenida de la representación. Unas conclusiones. Tenemos sindicatos poderosos y eso es bueno, en un contexto de una América Latina de profunda debilidad sindical, donde prácticamente la negociación colectiva en muchos de los países hermanos no tiene ninguna inserción. Es bueno que tengamos sindicatos poderosos, pero tienen entre nosotros tendencias burocratizantes y oligarquizantes que deberían ser revisadas. Tenemos una negociación colectiva activa, y esto es muy bueno. Tenemos unas 1.600, les digo para el año 2013 el número exacto, 1.671 negociaciones colectivas. Tuvimos en el año 2013, 1.671. 1.600 eran solamente acuerdos salariales, 71, solo 71 eran convenios colectivos. La negociación colectiva en Argentina es exclusivamente salarial. Tenemos ahí un disvalor que también tenemos que corregir. Hemos abandonado la posibilidad de negociar en la Argentina condiciones de trabajo. Tenemos un diálogo social ausente y más bien inviable. Y este es un grave problema para el sistema político argentino que también debe ser revisado. Tenemos una situación no resuelta respecto de la relación de un agente fundamental de la democracia, como son los sindicatos, y el sistema democrático en sí. Eso tiene que ser objeto de resolución, de reflexión, porque es esencial para sostener nuestra lógica democrática en el tiempo, con una presencia activa de los sindicatos de un modo que no sea incompatible con ese régimen. Digo finalmente, esta es la verdadera finalización, esta es auténtica. Digo finalmente que la reforma del sistema argentino de las relaciones laborales es una materia pendiente y de muy problemática realización. Quien lo ha intentado hasta ahora ha terminado mal. Pero conviene saberlo. Conviene saber qué es necesario y por qué es necesario. Preservar la potencia del modelo, pero revisar sus equívocos perfiles. Muchas gracias. La verdad es que le agradecemos a Adrián, pero no lo dejamos partir, porque como sucede siempre, esto está abierto a preguntas. Natalia tiene un micrófono, así que quedan con Adrián. Una pregunta contrafáctica. ¿La situación podría ser distinta hoy si se hubiera aprobado la ley Mucci? Pregunta el doctor Vibur si la situación podría ser hoy distinta si se hubiera aprobado la ley Mucci. Déjenme hacer una autorreferencia. Yo fui subsecretario de Trabajo de la Nación en el gobierno del presidente Alfonsín, pero después de la etapa en donde se propuso la ley Mucci.
yo creo que no hubiera sido distinta. La ley Mucci no alteraba el régimen de sindicato único y lo que hacía era introducir la participación de las minorías en los órganos de conducción, que si hubiera sido incorporado a la ley, rápidamente los órganos de control de la OIT hubieran dictaminado que es contrario al principio de autonomía colectiva. Los órganos de control de la OIT hubieran dicho, decidir quién participa en el órgano de conducción del sindicato es una atribución exclusiva de los sindicatos. La ley no puede decirle a los sindicatos si tienen que admitir la intervención de las minorías. Así que yo creo que no hubiera cambiado nada y además hubiera sido un régimen que hubiera sido cuestionable desde el punto de vista de la autonomía sindical. Algo parecido pasa con el tema de las reelecciones. Digamos, la prohibición de las reelecciones es cuestionada por los órganos de control de la OIT. La pregunta no es por qué se reeligen los dirigentes. La pregunta, si cabe una pregunta, es por qué actúan como actúan. El problema está ahí, porque reelegirse es un producto de la autonomía. No es lo mismo, obviamente, que en las entidades públicas, en donde la cuestión tiene que ser objeto de deliberación política. En el campo de los sindicatos, la reelección no es un problema. El problema es que la reelección se hace para tener unas conductas que pueden juzgarse, que no son valiosas. La pregunta es entonces, ¿cómo hacemos para tener unos sindicatos que, además de poderosos, que está bien, tengan un compromiso inamovible con los intereses que dicen representar? Buenas tardes, yo soy Gregorio Halaman, profesor adjunto de Teoría del Estado. Doctor, escuché con muchísimo interés su síntesis de los cuestionamientos que ha merecido en distintos países del mundo el régimen del sindicato único. Ahora, en nuestra particular experiencia histórica, nosotros hemos tenido, y pregunto al respecto, ¿qué opinión le merecen los éxitos que ha alcanzado la existencia de 17 sindicatos docentes en Capital Federal, de 4 o 5 sindicatos docentes en jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, de diversidad de sindicatos ATE, APOPS, UPCN, etcétera, etcétera, en el ámbito del empleo público? Es decir, sintetizando la pregunta que surge de mi planteo, ¿qué beneficios demuestra traer a los trabajadores la ruptura del modelo de sindicato único y la proliferación de sindicatos paralelos en nuestro contexto nacional? Yo le puedo decir solamente lo que yo pienso, y básicamente lo ha dicho la Corte también, y lo ha dicho los órganos de control de la OIT. No es la unidad lo que está en cuestión. Déjenme decirlo con todas las letras, la unidad le conviene a los trabajadores. A los trabajadores les conviene tener un solo sindicato y no varios sindicatos que se sacan los ojos y se debilitan frente al empresario que toma sus medidas. El problema no es la unidad sindical, y yo creo que no debería derivar en, atomización sindical, sino básicamente en una unidad sindical no impuesta por la ley, sino producto de la decisión de los propios trabajadores. Yo mencioné el caso de Uruguay, podría mencionar el caso de Alemania y de muchos otros países, los países nórdicos, que tienen regímenes de unidad sindical, déjenme decirlo, pero son otras palabras, sindicatos únicos, en ningún caso impuestos por la ley. Entonces, se trata de la lucidez de los trabajadores y los dirigentes, que a partir de un régimen de libertad sindical sepan conservar la unidad, como lo han hecho, lo digo porque son los que están próximos y podemos conocer de su experiencia, como lo han hecho, los sindicatos uruguayos. A mí me parece que, si los dirigentes sindicales actúan en un régimen de libertad sindical, del mismo modo que actúan en un régimen de sindicato único,
o sea, despojado de todos controles, satisfaciendo intereses del aparato que no son... Probablemente se genere una atomización, puede pasar, pero no es la culpa ni de la libertad sindical ni de los fallos de la Corte, es la culpa de una cultura sindical construida al amparo de la idea del sindicato único. En síntesis, en algún momento va a haber que afrontarlo y habrá que esperar que los dirigentes sindicales argentinos y que los trabajadores sepan que les conviene la unidad sindical. Puede ser que haya una fractura transitoria, pero finalmente, si hay lucidez, se va a comprobar que lo que conviene básicamente es un régimen de unidad sindical. Esta es la posición universal, esta es la posición de la OIT. Sí a la unidad sindical, esa es la posición mía, por ejemplo, en la que creo profundamente, no al sindicato único impuesto por la ley y habilitado por el Estado. De modo tal que yo no creo necesariamente que tenga que, digamos, una reforma del régimen de la unidad sindical impuesta por la ley y habilitada por un agente que no es independiente, ponga en riesgo los valores de la unidad sindical. Los sé agobiados. Bueno, yo quiero agradecerle muchísimo a Adrián Goldín que nos dio este espacio de información, reflexión y elaboración de conclusiones y creo que lo felicitamos con un gran aplauso. Hay cafecitos y dulces. Muchas gracias.